El horóscopo. Horoscope. Este es el título de esta enseñanza. No estamos tratando de dar promoción al horóscopo. This is the title of this teaching. We're not trying to promote horoscope. Pero vamos a hablar de este tema y el subtítulo es Seducción Satánica. We're going to speak about this theme, and the title is Satanic Seduction. Qué pena que mucha gente lee el horóscopo. We say that it's a sad thing that people read the horoscope, Pero mucha más pena que los cristianos o algunos cristianos leen el horóscopo. but more saddened that Christians or many Christians read the horoscope. Vamos a hablar sobre este tema en esta ocasión. We're going to speak about this theme in this occasion. Y antes, para poder explicarlo, pues tendremos que hacer una comparación de dos palabras parecidas, And before explaining this, we're going to make a comparison of two words that are very similar, en las cuales el horóscopo se basa. where the horoscope is based on. Una de ellas es la astronomía One of them is astronomy, y la otra es la astrología. and the other one is astrology. No es lo mismo, It's not the same. son parecidas. They're alike. Es más, son parientes, They're related, pero no son legítimas. but they're not legitimate. Escucha esto, astronomía es la ciencia que estudia los astros y principalmente las leyes de sus movimientos. Astronomy is the science that studies the stars and the laws of its movements. Y la astrología pronostica y predice eventos en base al movimiento y alineación de los planetas. Astrology, it foretells and predicts events in base to the movement and alignment of the planets. Es decir, la astrología no está determinada directamente por la astrología, o la astronomía, perdón. It's to say astrology is not very well determined by astronomy. Correcto. Y vamos a explicar por qué. Cada vez que tú ves en español la palabra gía o logía, Every time you see the word in English, it's actually it's the it's study of ology. logy. Right, yeah. En español, déjeme explicar en español lo que pasa. Cualquier tema para poder hablar del estudio de este tema, en español se le añade las tres letras de GIA, G-I-A, como geografía, psicología. ¿Entienden? En este caso, pues también entonces estamos hablando, aquí hay un problema. Okay. In order to speak of a certain topic or word, as far as the study of, they add the word logy, if you want to say it that, at the end. At the end, that's right. And we said that geography or psychology, you know, it's the same concept. It's the study of. Now, we have a problem on this one. Porque el problema aquí es que la ciencia que estudia los astros The problem is that the science that studies astros, no es la astrología, it's not astrology, es la astronomía. it's astronomy. Entonces, como quedó libre, Because it was free, la palabra astrología, the word astrology, el diablo la utilizó the devil used it para infiltrar to infiltrate una enseñanza que no es bíblica, a teaching that is not biblical. más bien es antibíblica. More so, it's anti-biblical. Y de eso vamos a hablar en esta And mañana. that's what we're going to be speaking of today. En los últimos años el horóscopo se ha hecho muy común entre la gente. In the last couple of years, the horoscope has become very popular. Al principio tú recuerdas que tenías que comprar tu revista. In the beginning, you had to buy your magazines, Y quizás alguno de ustedes nunca la compró. and maybe some of you did not buy it. Que bueno, te felicito. That is good. Pero la veías allí en los stands. But you would see that in the stands in the stores. Pero ahora, en los últimos tiempos, lo vas a ver en la tecnología, en la computadora. But you will be able to see it on the computer. Muchas personas lo traen en su celular y lo pueden buscar allí. Many people can find it in their cell phones. Pero si no tienes celular o computadora, But if you don't have a cell phone or a computer, lo ves en la televisión. you can see it on TV. Casi todos los programas de televisión All the TV programs tienen un espacio have a space para la astrología. for the horoscope. Y seguro que si yo en esta mañana
te pido que te recuerdes de alguien, I'm certain that if I asked you to remember someone, el nombre de algún astrólogo va a venir a tu mente. a name of a certain astrologist will come to mind. Ya empezaron a decir algunos. You've already started naming some. Hay tantos. There are so many. Algunos que uno ni se imaginaba que eran astrólogos. Some that you imagine that couldn't imagine that those were Y astrologists, lo son. and they are. Nosotros conocimos en una ocasión a un astrólogo en Miami, We met a certain astrologist one time in Miami, Luisa y yo, Luisa and I, y le visitamos a él y a su esposa. and we visited him and his wife. No fuimos para que nos le dieran la mano. We didn't go so that they could read our hand. Era un contacto a través de la familia. It was a contact by family, Y una gente muy agradable. and there were people that were very enjoyable. La pasamos bien con ellos. We spent it well. Nos invitaron a comer a su casa. They invited us to eat at their home. Y fue un tiempo sabroso que pasamos And we allí. passed a very enjoyable time with them. Pero yo aproveché y me tomé bueno, nos tomamos una fotografía, es cierto. We took a picture together, Pero aproveché y le hablamos de Cristo Jesús. but I took advantage of the time and we spoke to him about Christ. Y él tenía un concepto de Cristo y de Dios totalmente diferente al concepto bíblico. And he had a different concept about God and Jesus Christ according to the Bible. Y yo no llegué allí para lavarle el cerebro a este hombre, I didn't go there to clean his brain, pero sí para compartir but to el share mensaje de Dios con él. the message of God with him. Y él tiene un concepto de Dios donde su salvación dependía de todas las cosas buenas que él hace. He has a concept of God that his salvation was according to his good works. Y las cosas buenas que él hacía a través de la astrología And the que good works that- beneficiaba a otras personas. And the good works that he did related to astrology for other people. En realidad, nuestra visita en aquella noche no lo hizo cambiar a él de forma de pensar. In reality, our visit that night did not make his form of thinking change. Y tenía inclusive un programa de radio en Miami en aquellos años. Inclusive, he had a radio station in Miami at that time. Estamos hablando del 2001, 2002 más o menos. We're speaking about 2001. Unas cuantas semanas después de la visita que nosotros le A hicimos, few weeks later from the visit we gave them, él murió. he died. Y nosotros nos acordamos And we remember que yo compartí el Evangelio con él. that I share the gospel with him, Y compartí el Cristo de la Biblia, and that I share the Christ of the Bible, no el Cristo de la historia, not the Christ of history, no el Cristo sociológico. not the sociological Christ. Si tú no sabes, gentes, por ejemplo, como Hitler, creían en Jesús. People like Hitler believe in Christ. No creían en el mensaje de Jesús. They didn't believe in the message of Christ. Creían en la existencia de Jesús. They believed in the existence of Christ, Y que Jesús había sido un líder social. and that Christ was a social leader. Pero no creían de que Jesús era el Hijo de Dios. But they didn't believe that Jesus was the Son of God, Y que tenía el poder que tiene. and he had the power that he has. Y este señor que te digo, pues murió And this sin man that I'm conocer telling you about that died without knowing a ese Cristo Jesús. that Jesus Christ. Bueno, no sin conocerlo, sino sin aceptarlo. Well, not without knowing him, but without accepting him. Este es un problema que no es nuevo. This is a problem that is not new. A través de los años hemos visto de que la humanidad tiene la tendencia a buscar de las cosas ocultas. Through the midst of the years, we've noticed that humanity has tried to seek things that are hidden. No es ningún problema de que tú y yo queramos conocer cosas ocultas. It is not a problem for you and me to not know things that are hidden. Y en el mundo del ocultismo hay veces que pensamos que todo lo que es oculto es pecado. We think that things that are hidden is a sin. Y te voy a mostrar hoy con un texto bíblico que no es pecado. And I'm going to show you with a Bible verse that it is not a sin. Oculto quiere decir escondido. Something that's Hidden, is hidden. Pretty Claro. much. En realidad, la traducción correcta de In reality, de oculto es en inglés es unsearchable. the translation So unsearchable is something that is hidden, oculto correct. es algo que está escondido, que está escondido, pero no quiere decir que es pecado. but it doesn't mean it's a sin. Hay muchas cosas que para ti y para mí ahora están escondidas de parte de Dios. There are a lot of things for you and me that are hidden from part of God. Es Pablo quien dice, en estos momentos miramos como a través de un espejo, It's Paul who says that we look at the image of a mirror, que en realidad no es espejo, porque si tú miras a través de un espejo lo que te vas a ver eres tú. that in reality it's not really a mirror because when you look in the mirror, La you see a palabra- reflection of you. La palabra correcta ahí en la traducción es como mirar a través de un cristal. The correct word is to look like if you were looking into a crystal. Pero déjame explicar lo que pasa cuando miras a través de un cristal. But let me explain when you look at what is a glass. Pero espérense.
No es glass, es cristal. Un glass So glass. and a glass and a crystal is two different things. Un cristal y un vidrio que es glass son dos cosas diferentes. Crystal and glass are two different things. Escucha esto. El vidrio es un cristal que ha sido llevado química y térmicamente a una condición donde tú puedes ver claramente a través del vidrio. A glass is a crystal that has been chemically changed where you are able to look into the glass. Por ejemplo, las ventanas de nuestras casas o de nuestros carros. For example, the windows of our homes and in our cars, Pero en el cristal no. but not in the crystal. Cuando tú tomas un cristal When you take a crystal y tú miras a través del cristal and you look to the midst of the crystal que no ha sido purificado y transformado todavía en vidrio, that has not been purified or transformed into glass, entonces las cosas que tú ves no se ven claras. then the things that you see are not clear. No solamente, hay veces que si tú pones a una persona del otro lado, tú ves a la persona como virada de cabeza. There's times that when you put the person on the other side, you kind of see them lopsided. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los diamantes. Same thing with diamonds. El diamante es esto. A diamond is that. Si tú purificas un diamante, se convierte en un vidrio. If you purify a diamond, it turns into glass. Pero el valor del diamante es la naturaleza del diamante solo, sin llegar a ser purificado. But the value of the diamond is to not be purified. Y por eso es que Pablo dice que en estos momentos, cuando nosotros hablamos de cosas teológicas de Dios, That is why Paul says that when we speak of things that are theological according to God, en algunos aspectos, in some aspects, no en todos, not in all, en algunos aspectos nos parece que estamos mirando a través de un vidrio. in some aspects Es- it looks like we're looking into a glass. Perdón, a través de una, no de vidrio, sino de un cristal, del Excuse me, into a cristal. crystal. Y esa es la traducción correcta del idioma griego. That is the correct Greek translation. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que no sabemos con exactitud y esas son las cosas que vemos o que nosotros percibimos como cosas ocultas. Those are things that we perceive as things that are hidden. Pero te voy a dar una noticia en esta mañana But I will give you some news this morning, y te la voy a dejar hasta el final. and I'm going to leave it at the end. Mientras tanto, te voy a decir de que nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia de buscar esas cosas ocultas. In the meantime, us human beings have the tendency of looking for things that are hidden. Los cristianos también. Christians as well. Tanto así es que te vas a fijar, por ejemplo, que cuando viene un predicador a la iglesia So much that you will notice when a preacher comes to the church, y el predicador es un profeta, and the preacher is a prophet, enseguida vas a ver una serie de personas que se acercan al profeta, al right away you predicador. will see a series of persons that will become closer to that preacher Porque lo que quieren saber es qué le va a decir el predicador acerca de su futuro. because they want to know what the preacher has to say about their future. A ti no te interesa que nadie te diga acerca de tu presente. You're not interested in knowing what your present is. Ya tú conoces cuál es tu presente. You know what your present is. Ya tú conoces cuál fue tu pasado. You knew what your past was. Pero tú quieres saber cuál es tu futuro. But you want to know what your future is. Eso no es ningún problema. That is not a problem. Eso no es pecado. That is not a sin. Todos quisiéramos saber cuál es nuestro futuro. All of us want to know what our future is. Y en algunas ocasiones dentro de esto hay gente que es muy viva In some occasions, there are people who are sometimes very y slice y vivos y se empiezan a meter, es decir, hacen de esto un negocio, they create out of this a business, aún dentro de la iglesia. even in the midst of the church. Los había en la iglesia cristiana, They were in the Christian church. los había en el Antiguo Testamento. In the Old Testament, Es Dios quien habla en Oseas hablando de los profetas falsos. in Hosea is where God speaks about false prophets. Eran profetas, They were prophets, te decían tu futuro, and they will tell you your future, pero eran falsos. but they were false. Habían profetas falsos también en el Nuevo Testamento. There were false prophets in the New Testament. Pablo predica en contra de ellos Paul speaks against them. y habla de maestros, falsos maestros y profetas, He speaks about false teachers and prophets, de los dos. of both. Hubo uno que se llamaba Simón. There was one that was Simon. ¿Te acuerdas de esa historia? Remember that story? Y cuando Pedro hizo uno de los milagros allí, And when Peter had done one of his miracles, él vino y le dijo a Pedro, ¿cuánto cuesta yo aprender ese milagro, hacer eso? he asked Peter, how much does it cost for me to learn that? Le dice, yo te pago I will pay you para que tú me enseñes. so you can show me. Y Pedro le dijo, mira, apártate de mí. And Peter told him, apart from me, Eso es el diablo. that is the devil. Esto no es negocio. That is not a business. Esto es un don de Dios. This is a gift of God. Entonces, por causa de esos
falsos profetas y falsos maestros, due to the false prophets and teachers, en algunas ocasiones el ministerio genuino de otros profetas se ven afectados. in some occasions the genuine gifts of others were affected. Entonces nosotros tenemos que utilizar la palabra de Dios So we have to utilize the word of God para darnos cuenta cuáles son las características de los verdaderos profetas de Dios to know what the true characteristics of the true prophets of God are, que van a traer un mensaje a cada uno de nosotros y van a hablar en realidad de cosas que pudieran suceder en nuestro futuro. which will bring a message to us of things that can truly happen in our future. Eso no es un problema. That is not a problem. El problema es de que nosotros, la mayoría de los seres humanos, nos empezamos a sentir como abrumados porque necesitamos conocer el futuro. The problem with some of human beings is that we feel like we're hovered or to be able to know what our future is. Y si no conocemos el futuro, entonces no podemos vivir. And if we don't know the future, we can't live. Bueno, déjame decirte algo. Si tú conoces el futuro, If you know the future, ya no necesitas tener fe. you will no longer need to have faith. Yo creo que tú entiendas esto. I want you to understand this. La Biblia dice The Bible states que para agradar a Dios that to satisfy God, es necesario it is necessary tener fe. to have faith. Si yo te digo a ti lo que te va a pasar mañana If I tell you what's going to happen tomorrow y yo estoy en lo correcto, and I am correct, tú no necesitas entonces contar con Dios. you don't need then to count with God. Tú no necesitas confiar en Dios. You don't need to trust in God. Piénsalo. Think about it. Ya tú sabes lo que va a pasar You know what's going to happen. y entonces ya te vas a preparar para lo que va a pasar. And so you're going to prepare yourself for what's going to happen. No tienes ni que orar. You don't have to pray. No tienes que pedirle nada a Dios. You don't have to ask God for anything. El libro de Jeremías capítulo 10. Book of Jeremiah, chapter 10. Jeremías capítulo 10, versículo 2 dice, escucha pueblo de Israel, la palabra del Señor dice así, no aprendan ustedes la conducta de las naciones, ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones le tengan miedo. Jeremiah chapter 10 verse 2 states, hear what the Lord says to you, people of Israel. This is what the Lord says. Do not learn the ways of the nations or be terrified by signs in the heavens, though the nations are terrified by them. La astrología reclama de que ellos estudian el movimiento de los astros. Astrology recalls that they study the movements. Y los astrólogos creen de que de acuerdo al movimiento y la posición de los astros y los planetas, And astrologists believe that according to the movements of the planets, va a haber un efecto en nosotros there will, como be, personas. there will be an effect in us as people. Cuando uno estudia psicología, por ejemplo, When one studies psychology y empezamos a ver los diferentes tipos de personalidades, and we start seeing the different personalities, vemos que en todos nosotros hay una mezcla de estas personalidades, we see that in all of us there's a mix of these personalities. pero de los cuatro temperamentos, al menos hay dos que siempre son dominantes. But from the four personalities, there's two that are more dominant. Yo no voy a hablar de ese tema hoy, I won't speak of that topic today. pero te digo esto para que entiendas que, por ejemplo, de acuerdo al horóscopo, But I tell you this, that according to the horoscope, que tiene 12 signos, that has 12 signs, y yo sé que todos ustedes saben de qué signos son de acuerdo al horóscopo, and I know that you all know what your sign is according to the horoscope. hasta los que no leen el horóscopo lo saben. Even those who don't read the horoscope know it. El horóscopo determina de que a ti te va a pasar X cosas de acuerdo al signo que tú eres. The horoscope determines that certain things will happen to you according to the sign. Y el horóscopo dice también que de acuerdo al tiempo, al mes que tú naces, tienes una personalidad diferente. And the horoscope states that according to the month that you were born, you have a different personality. Sin embargo, cuando uno estudia psicología, te das cuenta de que todo el mundo tiene las mismas características. However, when you study psychology, you will notice that everyone has the same characteristics. De acuerdo al horóscopo, algunas, por ejemplo, For example, according to the horoscope, dice el horóscopo de que las personas que son del signo Virgo son sanguíneos. according to the horoscope, people who have the sign of Virgo or people who are Sanguíneos, they hyper actually. hyperactive. Yeah, hyperactive, that's what it is. Y tú dices, pastor, ¿cómo tú sabes? Yo he estudiado el horóscopo. And you say, how do you know that, Pastor? I've studied the horoscope. No que lo he leído. Not that I've Es decir, read no it, que lo leo. not that I read it. Cuando uno va al seminario,
When you go to the seminar, una de las cosas o de las clases que nos dan one of the classes that they give us es el horóscopo para saber de qué cosas es el horóscopo. is the horoscope, so that we know what that is. Uno estudia también religiones musulmanas para saber qué dice el Corán. We also study what the Muslim religion is, so Leemos- that we know what the Quran is. Estudiamos el libro de los mormones para saber qué enseñan los mormones. We study the book of the Mormons. Se enseña también y se aprende de santería y espiritismo para saber. We learn about spiritualism, so that we know what that is. Si yo no hubiera estudiado eso, pues yo no me puedo parar aquí a enseñar y decirte esto está bien y esto está mal. If I had not studied that, I can't stand up here and tell you what's wrong or what's not. No es que uno crea en eso, It's not that you believe in it. es que necesitamos saber en qué creen los demás para poder hacer una comparación con lo que nosotros creemos de acuerdo a la enseñanza It's bíblica. that we need to know what others believe in, so that we can make a comparison to what we believe in according to the Bible. Sin embargo, regresando al ejemplo que he puesto ahora en un momentito sobre esto de los nacidos según ellos bajo el signo de Virgo. However, going back to the example of the Virgo, what they believe in according to that, Nos vamos a dar cuenta que uno encuentra personas con el mismo tipo de personalidad we notice that we'll find people with the same personality en otros signos también. with other signs as well. Y vas a ver características y cosas que le pasan tanto a los que nacen en un signo como en el otro. We will notice characteristics that we'll have in whether one sign or the other. Pero las personas que han decidido leer y creer lo que dice el horóscopo, But people who have decided to read and believe what the horoscope states, automáticamente y psicológicamente se empiezan a adaptar a ese tipo de enseñanza y se dejan guiar por lo que dice el horóscopo. automatically, psychologically, they start to adapt to what the horoscope is telling them. Y hay muchos que por la mañana se levantan y todavía están en la cama, no se han levantado There are many who get up in the morning, they're still in bed, they haven't come up, y cogen y leen el horóscopo a ver qué va a pasar en el día de hoy, domingo 26 de junio. and they read their horoscope to see what's today's Sunday, June 26th, what's going to happen. Y si dice el horóscopo de que hoy a mí me va mal, And if the horoscope states that today will be a bad day, la gente es así y levanta los pies y dice, yo no quiero ni levantarme hoy. they put their feet up and they say that I don't even want to get up today. Y si se tienen que levantar, And if they have to get up, dice, se levantan con el pie izquierdo. they get up with their left foot Porque han escogido creer lo que dice el horóscopo. because they've chosen to believe the horoscope. Si el horóscopo dice que le va a ir bien, If the horoscope tells them that they're going to have a good day, entonces ellos tienen la tendencia entonces a pensar que las cosas le van a ir bien. so they have the tendency of believing that things will go well. Pero te voy a decir algo. But I'm going to tell you something. Yo no sé si tú entiendes que la Biblia nos enseña I don't know if you understand that the Bible tells us de que el pensamiento tiene poder, that our thoughts have power. igual que nuestras palabras tienen poder. Also, our words have power. De acuerdo a como tú pienses, así vas a actuar. According to how you think, you will act. De acuerdo a como tú pienses, así vas también a sentirte. According to how you think, you will feel. Y si en la mañana yo me levanto, So if in the morning I wake up, aunque no lea el horóscopo, even if I haven't read the horoscope, y yo declaro de que hoy me va a ir bien, and I declare that today it will go well, no importa que haya algún problema en el día, doesn't matter if there's a problem in the day, me va a ir bien de todas it maneras. will go well. Y yo voy a empezar a mirar entonces las cosas a mi alrededor de una forma diferente. And I will start to see things around me in a different way. Mira, cuando nosotros escogemos leer el horóscopo, perdemos la protección de Dios. When we choose to read the horoscope, we lose the protection of God. Mira lo que dice en el libro de Isaías capítulo 47 versículo 13. Let's see what Isaiah 47, chapter 47, verse 13 states. Dice, los muchos consejos te han fatigado, que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes, que te salven de lo que viene sobre ti. All the counsel you have received has only worn you out. Let your astrologers come forward. Those strangers who make predictions month by month, let them save you from what is coming upon you. Eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel. God told the people of Israel this. Un pueblo que había visto la mano de Dios. People that have seen the hand of God. Un pueblo que había visto la presencia de Dios. People that have seen the presence of God. Dice la palabra de Dios de que la presencia de Dios funcionaba entre el pueblo de dos formas. The word states that the presence of God functioned in two ways. Durante el día se manifestaba a través de la nube, el llamado Shekinah. During the day, it manifested in the clouds, Shekinah. Y durante la noche se manifestaba a través de un fuego. And at night, it would transform itself into fire. Y con toda la presencia de Dios
Dios entre ellos. and with the presence of God within them. Este pueblo entonces prefería ir con los pueblos paganos y los brujeros para que le dijeran cuál era su futuro. The people chose to go with the pagans to tell them what their future was. Y como eso fue lo que escogieron hacer, So because that is what they chose por to eso le do, dice aquí ahora en esta ocasión Dios, that's why God tells them in this occasion, eso es lo que tú quieres. is that what you want? Ve entonces y busca, preséntate a los astrólogos y que los astrólogos resuelvan tu problema. Let the astrologers resolve your problems. No importa qué tan cristianos somos It nosotros doesn't matter how much of a Christian we are o cuántas veces vamos a la iglesia, or how many times we go to church, si diezmamos o no. if we tithe or not. Desde el momento en que escogemos llevarnos y creer en otro tipo de material, From the moment we start believing in other material, en cualquier otra escritura, in any other scripture, y mucho más poner la fe en esas and cosas, more so even put your faith in that, estamos negando la presencia de Dios en las we are vidas denying the nuestras. presence of God in our lives. Y a lo mejor tú vas a decir, pero pastor, yo no creo en eso. And maybe you say, Pastor, I don't believe in that. Yo solamente lo leo. I just read it. Déjame decirte lo que dice la palabra. Let me tell you what the word says. Dice, la fe viene por el oír Faith comes through the ear, y por el oír la palabra de and through Dios. hearing the word of God. La fe espiritual Spiritual faith viene a nosotros cuando nosotros experimentamos a Dios a través de su palabra. comes to us when we experiment God through the midst of the Bible. Pero cuando tú lees algo todos los días o todas las semanas, But when you read something every day and all week, aunque tú digas que tú no crees en eso, even if you say you don't believe in it, yo te quiero decir de que eso empieza a penetrar tu corazón y tu mente. I want to tell you it starts penetrating your heart and your mind. Y la palabra nos enseña claramente And the word tells us clearly que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que entra en nuestro that corazón we have to be careful with what goes in our heart y en nuestra and mente. in our minds. Hay un corito por ahí, algunos de ustedes que recuerden cuando éramos niños, There's a song that we sing when we used to be little. que decía, cuidado mis ojitos lo que ven. ¿Se acuerdan eso? Watch out with what my Cuidado eyes mis see. ojitos lo que ven. Cuidado mis ojitos lo que ven. En el cielo está el Señor, me mira con amor. Cuidado mis ojitos lo que ven. Y así dice, cuidado mis manitas lo que hacer y cuidados mis piecitos dónde ir. Cuidados mi mente lo que piensa. Y cuando nosotros leemos demasiado el horóscopo, aunque tú no quieras, lo vas a llegar a creer. When we read the horoscope too much, even if you don't want to, you will start believing in it. Por eso en esta ocasión dice Dios, tú prefieres leer el horóscopo, prefieres irte con los brujeros, con los astrólogos, entonces vas a tener que resolver tu propio problema. And that's why in this occasion God tells them you prefer to go with the pagans, the astrologers, then you will resolve your own ¿Qué podemos problems. hacer entonces para yo poder conocer el futuro mío? What can we do to know what our future is? Te voy a dar 3 pasos básicos. I'm going to give you 3 steps that are very basic. Número 1, lee tu Biblia. Number 1, read your Bible. Escúchame, este libro está lleno de todos los pronósticos presentes y futuros. Listen, this Bible is full of prognostics for future, present, and past. No te van a dar los detalles. It won't give you the details. Ningún astrólogo te dará detalles tampoco. No astrologist will give you a detail. Déjame explicarte cómo funcionan los Let me vivos. explain what how they work. Ellos vienen y se acercan a ti y te dicen, They come to you and tell you, mira mi querido hermano, bueno, no te dicen hermano en realidad. Te dicen, mira fulano, como te llames. and they tell you, hey, whatever your name is, En el día de hoy today se te va a punchar el carro. your car is going to break down. Y tú vas a decir, And you're going to say, ¿cuál es la primera pregunta que tú te haces? what is the first question you ask yourself? ¿Cuál es? ¿Qué llanta? Si tiene chavo. No, hay otra money. pregunta primero. There's another question that you ask yourself first. ¿Por qué? No, tampoco. No. La primera pregunta que si tú me dices a mí, se te va a ponchar el carro y yo te voy a preguntar, ¿dónde? ¿Dónde? If you tell me my car's breaking Porque down, si en I'm gonna realidad ask you tú where. eres si tú puedes ver el futuro If you can truly see the y future, sabes que se me va a ponchar el carro, vas a saber dónde se me va a ponchar. and you know my car's going to break down, then you're going to know where. Porque tú tienes que haber recibido una visión. Because you've had to have received a Y en vision. esa visión mi carro estaba parado en algún lugar And in that vision, my car was stopped somewhere con una goma ponchada, with a broken down tire. flat tire. Flat Y, tire. y a lo mejor en tu visión tú me viste a mí sacando el gato y cambiando la goma. And in the vision, maybe you saw me taking out, Pero si tu visión es completa de verdad, but if your vision is totally complete, tú me vas a decir dónde. you will tell me where. Y si tú me dices que es en aquella esquina, And if you tell me it's in that yo voy a corner, coger y voy a dar la vuelta así, toda la manzana. Vaya, me voy 3 millas para que no se me ponche el and I'm carro. going to go around the town so that I won't go that way. Pero ninguno de estos vivos astrólogos te dicen eso. But none of these astrologers tell you that. No nos damos cuenta We don't notice. y nos empiezan a llenar
And they start to la fill cabeza our de minds basura y de porquería. with garbage, Y se lo empezamos a creer. and we start believing it. Mira, después de todo, ¿a quiénes de nosotros no nos ha ido en alguna ocasión bien y a quién no le ha ido mal? After all, how many of us things have happened good or things have gone bad? El apóstol Pablo dice de que él había aprendido a vivir en riqueza y en pobreza. The Apostle Paul said that he learned to live in riches and in poorness. Y él habla de salud y de enfermedad. And he speaks of health and sickness. Cristo Jesús, que era el Hijo de Dios, Jesus Christ, who was the Son of God, tuvo los grandes problemas, más grandes que los tuyos y los míos. had greater problems than me and you. Tanto que siendo perfecto y santo, So much that he was perfect and holy, tuvo que morir en la cruz del Calvario. he had to die on the cross. Escúchame, los problemas nuestros, Our problems, presentes y futuros, present and future, no deben de ser should not be ningún obstáculo an obstacle para yo no creerle a Dios for me not to believe God y creerle a otra gente que me dice algo para entretenerme. and believe others who want to entertain me. Y no te lo digo solamente yo. And I'm not the only one telling La you. palabra de Dios dice que es pecado. The Word of God tells us that it's a sin. Lee tu Biblia para que lo descubras. Read your Bible so you can discover that. Número 2, Number habla 2. con gente sabia. Speak with wise people. El libro de Proverbios dice de que cuando uno se junta con personas sabias, te vuelve sabio. The book of Proverbs states that when we mix ourselves with wise people, you become wise. Y si te juntas con gente necia, te vas a volver necio. And if you stick with people who are ignorant, then you will become ignorant. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tell me who you walk with, and I will tell you who you are. Tú has escuchado esta frase. You've heard this phrase. No dije anda con gente inteligente. I didn't say walk with people who are intelligent. Dicho sea de paso, tú tienes que escoger gente sabia que sea cristiana. In fact, you should pick people who are Christians. Hay mucha gente sabia que no es cristiana, There are many wise people who are not Christians. pero si son sabios y son cristianos, mucho mejor. But if they're wise and they're Christians, even better. Entonces ahora yo voy a buscar el juntarme y tener relación y conversar con gente sabia. So I will now mix and relate with people who are wise. Cuando hablamos de gente sabia, es gente que se ha dedicado a estudiar. No quiere decir pastores ni teólogos, no. When we speak of wise people, I'm not speaking of pastors, theologists. Creyentes que se han dedicado cuidadosamente en tratar de entender claramente lo que dice la palabra. Believers who have been able to read the word and discover what it truly states. Y que la presencia del Espíritu Santo en ellos les permite dar buenos consejos. And that the presence of God in them can give good advice. Y la otra cosa número 3 es entonces pídele sabiduría a Dios. Number 3, ask God for wisdom. De la misma forma que estas personas son sabias, tú puedes venir a ser sabio. In the same form that these people are wise, you can also come to be wise. Claro, cuando tú te juntas con una persona sabia Of course, when you are relating with a person that is wise y absorbes sus conocimientos and you absorb their wisdom y su información, and their information, eso es lo que vas a poder compartir con otras personas. that is what you will share with others. El juntarme con personas sabias me va a ayudar a mí a hacerme sabio. So in relating with people who are wise will help me to become wise. Pero además de eso, la palabra dice, ¿tú quieres sabiduría? But more so, if the Bible states you want wisdom, No es problema, dice la palabra, pídeselo a Dios. it is not a problem. The Bible states ask God, Y Dios nos da sabiduría. and God will give us the wisdom. Si en muchas ocasiones no somos más sabios en algunas áreas, In many occasions, there's other areas that we're not too wise. es porque no se lo hemos pedido a Dios. It's because we haven't asked God for it. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad como pastor? What is my responsibility as a pastor? Mi responsabilidad como pastor es enseñarte a ti de que nosotros los cristianos no debemos depender del horóscopo. My responsibility as a pastor is to teach you that us Christians should not depend on the horoscope. No debemos aún ni leerlo. We shouldn't even read it. Yo te digo, yo personalmente ni presto atención en leer absolutamente, ni por curiosidad. I tell you, me personally, not even out of curiosity. Quiero decir esto, no es pecado que un cristiano de pronto acoja el horóscopo y diga, ¿qué dice esto? I want to tell you that it's not a sin for a Christian to pick up the horoscope and say, what is this? Oh my God, me voy al infierno, me estoy quemando. No, eso no es cierto. Oh my God, No I'm pasa going nada. to hell and I'm going to burn up. That's not certain. Si lo hiciste por una cuestión de curiosidad, no es problema ninguno. If you did it out of curiosity, it's not a problem. Si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, If you have the presence of God in your life, el Espíritu Santo te va a revelar the Holy Spirit will que, reveal to que you lo que estás leyendo no tiene sentido that what you are reading doesn't make sense, y que es una mentira vestida de verdad. and that is a lie dressed as the truth, Y vas a tomar la decisión de botarlo a la basura and that you'll make the decision of throwing it in the garbage, y no te vas a preocupar más. and you won't worry. Pero si diríamos
la curiosidad de leerlo y mañana otra vez y pasado mañana otra vez y así, ya tienes un problema. But if today you saw it out of curiosity, and then the next day and the next day after that you start to reading, then we have a problem. Así empezaron los alcohólicos, That is how alcoholics start. tomándose una cerveza solamente. And drinking one beer, Y después 2, 3, 4, 5, el six-pack y todo lo demás. and then 2, 3, 4, and the six-pack, and the rest. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 18 en el versículo 10 y 11. The book of Deuteronomy, chapter 18, verse 10 and 11 states, Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritualist, or who consults the dead. Todo esto está dentro de la enseñanza del horóscopo, This is all in the teaching of the horoscope, porque el horóscopo lo enseñan los astrólogos because the horoscope astrologists teach, y los astrólogos creen en la brujería y en el espiritismo and the astrologists believe in the sorcery y en la relación con los muertos and in relations to the dead, y te lo enseñan. and they teach it to you. Hubo algo bien interesante este año, a principio de año. There was something very interesting the beginning of this year. Bueno, comenzó el año pasado, pero se dieron cuenta este año, It started out last year, but they noticed it this year. que dicen que con los dos terremotos que hubieron, uno en Haití y otro en Chile, It states that with the 2 earthquakes, one in Chile and one in Haiti, el eje de la Tierra saben que se movió 6 grados. El eje, the the axle axle, of the earth moved the axle of the earth, yeah, moved Moved. 6 degrees. 6 Miren, degrees. escuchen esto. Ahora resulta de que los astrólogos se dieron cuenta este año It results that the astrologists noticed this year de que ellos estaban equivocados por 1 grado. that they were mistaken by 1 degree. Ustedes saben lo que eso significa. Do you know what that signifies? En geometría, aquellos que se acuerdan cuando fueron a la escuela y estudiaron geometría, In geometry, those who remember que es geometry, el estudio de los ángulos y demás. Miren, cuando tú coges y tú abres aquí 1 grado, que es casi nada, la abertura aquí arriba es tremendísima. when you open 1 degree, the opening on the top is very great. So, lo que se llaman el punto de rotación, The point of que es rotation, de acuerdo, así es como se miden los grados, no se miden aquí arriba, se miden en el punto de rotación. Mientras más tú le des aquí, más se abre aquí arriba. Eso quiere decir de que 1 grado de equivocación aquí significa una equivocación monstruosa that, en el mean- movimiento de los astros aquí arriba. that means that one mistake by 1 degree means that it's a very monstrous mistake. Eso lo revelaron este año. They revealed that this year. Es decir, que todo lo que han dicho durante miles de años Is to say that things that they have stated for many years ha sido una equivocación. has been a mistake. Con todo y eso la gente dice, vamos a seguir leyendo a ver qué pasa ahora que arreglaron allí los grados. With all that, they continue to read to see what they've determined from that. Eso no pasa con la Biblia. That doesn't happen with the Bible. Dios God stated dice, que la palabra de Dios es la misma that the word of God is the same ayer, yesterday, hoy today, y siempre. and always. Dios es el mismo God is the same ayer, yesterday, hoy y today, siempre. and always. El mensaje de Dios nunca ha cambiado, The message of God has never changed ni nunca va a cambiar. and will never change. Nosotros no tenemos que depender de que si los astros, que si se mueven, que si no se mueven, We don't have to depend on if the astros move or don't move, que si el eclipse, que si la luna se pone atrás del or sol, if the eclipse or if the moon comes behind the sun, porque el futuro nuestro ha sido determinado por Dios, because our future has been determined by God, no por los astros. not by the astrologists. Dios creó los astros, God created the astros, no para que nos den a nosotros ninguna información. not to give us any information. La información viene directamente de parte de Dios Information comes directly from God, a través de la Biblia. according to the Bible. Si los astros fueran algo aprobado por Dios, lo dijera este libro. If the astros were something approved by God, the Bible would state that. Pero este libro y estos textos que te he leído hasta ahora dicen claramente de que es pecado que nosotros nos dejemos guiar por ese tipo de enseñanza. But these verses and these
chapters that I've gone over will state that it is a sin to be led by the horoscope. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? What is your responsibility? Ya yo te dije mi responsabilidad. La mía es enseñarte a ti de lo que debes de hacer. I told you my responsibility is to teach you what you should do. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Mira What lo que dice Filipenses capítulo 4. What is your responsibility? Let's see what Philippians says in chapter 4, verse 6 and 7. Dice los versículos 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y su entendimiento en Cristo Jesús. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. No es ningún problema que nosotros queramos saber cuál es el futuro. It is not a problem for us to know what the future is. Yo quisiera saberlo. I would love to know. Esa tendencia no la vamos a desaparecer de nosotros. We can't make that tendency disappear from us. Pero ¿qué es lo que crea en nosotros ese deseo de saber todos los días qué va a pasar en mi futuro? What creates that desire in us to know what our future is every day? ¿Cómo lo vamos a manejar? How can we manage it? Eso se puede convertir en un pecado. That can turn into a sin. Y cuando tú entonces vas a un brujero o al espiritista o al astrólogo a tratar de conocer tu futuro, Or when you go to people with who believe in sorcery or divination, what is it that they tell you about that? tienes un problema. You have a problem. Algunos no leen el horóscopo, Some don't read the horoscope, pero tú sabes que en la cultura nuestra hay cosas que son mucho más comunes que esas. but you know in our culture there are more common things than that. Las cartas, los amuletos, Cards, el hueso, los caracoles y Bones. ¿cómo es? Las manos, leer las manos, Reading correcto. hand. Ahora apareció algo nuevo, Now there's something new. te leen el iris del ojo. They read the iris of your eye Estaban en el ojo a ver qué pasa con el iris tuyo y quién sabe. to see what happens with the iris of your eye. Miren, déjeme decirle algo. Hay una técnica psicológica para hacer todo esto. Let me tell you, there's a psychological technicality to this. Los que hacen esas cosas no son bobos, no son tontos. Those who do those things, they're not ignorant, they're not Son unos dumb, vivos they're wise. y ellos se preparan y estudian. And they prepare and study. Estudian de cómo engañarte. They study how to fool you. To Trick you. lie to you. La Biblia dice que es un engaño. The Bible states that it's deceiving. La Biblia dice de que eso es falso. The Bible states that it is false. Que la información que te den, aunque te suceda y te pase, es falsa. That the information, although they give to you, becomes reality. It is false. El diablo también sabe de algunas cosas que van a pasar. The devil knows of things that are going to happen, Y que van a pasar en ti y en mí. and that will happen in you and in me. ¿Quiere decir que es espiritual? Does it mean that it's spiritual? No. Quiere decir que el diablo se ha preocupado más en leer este libro que tú. No, it means that the devil has preoccupied himself with reading the Bible more than you. Escúchame, el diablo conoce lo que dice la palabra de The Dios. Bible knows what the Bible states, Y el diablo conoce las promesas de Dios. and the devil also knows the promises of God. Fíjate que lo quiso hacer con Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio y fue a orar durante 40 días, When Jesus started his ministry and he was praying for 40 days, no solamente estaba orando, estaba también ayunando. not only was he praying, but he was fasting. ¿Se acuerdan? you Una remember? de las cosas que le dijo el diablo a Satanás One of the things that fue esta, dice, si tú eres el Hijo de Dios, the devil stated to Jesus, if you are the Son of God, tírate de esta montaña, ¿te acuerdas? De este cliff y él va a mandar a los ángeles. throw yourself off this mountain. ¿Cómo and he will bring the sabía, angels. cómo sabía el diablo que Jesús era el Hijo de Dios? How did the devil know that Jesus was the Son of God? Si el único libro que lo dice es este. If the only book that states that is this one here. Pero el diablo sabía lo que dice este libro. But the devil knows what this book Y states. sabía que Jesús era Hijo de Dios. He knew that Jesus was the Son of God. Y Jesús sabía que él también era Hijo de Dios. And Jesus also knew that he was the Son Lo, of God. lo que pasó es que el diablo quería hacer lo mismo que quiere hacer contigo cuando lees el horóscopo, What happens is the devil wanted to do exactly what they do to you when you read the horoscope. que es poner la duda en tu corazón. To put the doubt in your heart. Y cuando el diablo le dijo a Jesús, si tú eres el verdadero Hijo de Dios, And when the devil told Jesus, if you are the true Son of God, Jesús pensó,
Jesus thought. No te voy a decir, la Biblia no dice que dice esto, The Bible doesn't say that this states pero te this, voy a decir lo que yo sé que Jesús pensó. but I will tell you what I know Jesus thought. Pero ¿de dónde tú sacaste eso? Where did you get that from? Si yo sé que yo soy el Hijo de Dios. If I know that I am the Son of God. Es más, hace solamente un ratito fui bautizado In fact, just recently I was y baptized, los cielos se abrieron and the heavens opened, y Dios dijo, and God said, tú eres mi hijo "You are my en child, quien yo tengo complacencia. in who I am satisfied." Y dice que en ese momento Dios lo ungió con su espíritu And in that moment, God anointed him y with the Spirit, comenzó el ministerio de Cristo and Jesús. Jesus' ministry began. Fue sellado el Jesús hombre, no el Cristo. Jesus, the man, not the Christ, was sealed. El Jesús Cristo es Dios, Jesus, the Christ, is God. pero el Jesús hombre, But como tú y Jesus, como the man, yo, like you and me, fue sellado por el Espíritu Santo en ese momento para su ministerio. was sealed by the Holy Spirit for his ministry. Pero el diablo de todas maneras quería poner duda en el corazón de But Jesús. the devil still wanted to put doubt in the heart of Jesus. Y cuando tú y yo nos exponemos a leer cualquier otro tipo de material, And when you and me are exposed to reading any other material, también nos vamos a ver expuestos a este tipo de dudas. we also will have doubt. Y vamos a empezar a decir, pero ¿cómo es posible que esta gente me dice lo que me va a pasar And you mañana? will start to ask yourself, how is it that these people are telling me what's going to happen to me Pero la tomorrow? Biblia no. But the Bible doesn't. No, la Biblia sí te lo dice. The Bible does tell you. El problema es que hay personas, hay entre comillas algunos cristianos que leen más el horóscopo que la Biblia. But the problem is that there are some Christians that read more the horoscope than the Bible. Y si tú lees más el horóscopo, And if you read more the horoscope, eso es lo que va a entrar en tu mente y en tu corazón. that is what's going to go in your mind and in your heart. Y nunca vas a descubrir lo que Dios tiene en este libro. And you will never discover what God has in this book. Pero mira, busca ahí un texto bíblico que te voy a dar. But if you look there in that verse, Y te aconsejo, te recomiendo de que lo apuntes, lo marques ahí en tu libro, en tu Biblia, I recommend that you mark it in your Bibles porque te va a servir para otra ocasión. because it will work for other occasions. Jeremías capítulo 33. Jeremiah chapter 33. Este texto bíblico no está en tus boletines. This verse is not in your bulletin. Le dijo Dios, esto lo dice Dios. Escucha esto. This is what God says. Listen. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes, di conmigo, y ocultas. Y ocultas. ¿Te acuerdas que dije al principio del servicio? Tratar de conocer las cosas ocultas no es pecado. Remember, knowing the things that are hidden is not a sin. El ocultismo como religión es pecado, What is undiscovered as a religion it's a sin. pero las cosas ocultas no son pecado. But the things that are hidden is not a sin. Y si tú le pides a Dios que te lo revele, And if you ask God to reveal them, dice aquí este texto, Dios te lo va a dar. it states here in this verse, God Pero will give dice it to otra you. vez, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. So, si hay algo que tú no sabes, So if there's something you don't know, que tú no conoces, that you don't know, pero que tú quieres conocer, but you want to know, aunque sean ocultas, even if they're unsearchable, mira, no busques allí en el horóscopo. don't look there in the horoscope. Busca la Biblia. Este es el horóscopo que Dios nos dio. Look in your Bible. This is a horoscope La God gave palabra us. de Dios tiene todas las revelaciones que nosotros necesitamos. The Word of God has everything revealed that we Del need to know. presente y del futuro. From present and future, No hay absolutamente ningún horóscopo que te pueda asegurar a ti lo que te va a pasar mañana. there's not a horoscope that can determine what's going to happen Pero to you lo que tomorrow. diga este libro, But what this Bible says, sí se te va a cumplir. it will come through. Y déjame decirte, se te va a cumplir al pie de la letra. It will complete itself according to God. Este libro dice que Dios te ama. This book says that God loves you. Ningún horóscopo dice eso. No horoscope says that. El libro dice de que Dios tiene planes buenos para ti. This book says that God has good plans for you. Los que dice el horóscopo, la mitad es bueno y la otra mitad es mala. The horoscope states half is good, half is bad. Este libro dice que también en el futuro tuyo, si tú recibes a Cristo, hay salvación. This book states also that if you receive Christ, that you will have salvation. No hay ni una sola mención de salvación en el horóscopo. There's not one mention of salvation in the horoscope. Nadie que lea el horóscopo se puede salvar ni conocer a Cristo. No one who reads the horoscope cannot be saved. Mucho menos ir al cielo. Not even more so to go to heaven. Pero este libro sí nos dice a nosotros cómo llegar al cielo. But this book states us how we can get to heaven. Después de todo, After all, a mí ¿para qué quiero conocer el futuro? why do I want to know the future? Si yo sé que mi futuro está garantizado en Cristo If Jesús. I know that my future is guaranteed in Jesus Christ. Dale un aplauso fuerte a Jesús, no dejes a ese hombre aplaudiendo solo ahí. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica,
Nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.